Dios les bendiga una vez más en esta hermosa mañana. Siempre es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y como siempre, durante toda la semana, mi oración es de que Dios pueda hablar a sus vidas y que lo que podamos hablar hoy sea palabra de Dios y no palabra de los hombres. Así que sean todos bienvenidos y yo sé que se van a ir añadiendo unos y otros, pero mientras se van añadiendo, déjeme compartir con usted que vamos a comenzar a estudiar un libro de la Biblia, el cual es un poco corto, pero tiene sustancia en sí. Y creo que nos podría ayudar en nuestro crecimiento espiritual relacionado un poco con lo que acabamos de terminar en nuestro estudio expositivo del libro o la primera epístola de Juan. Y creo que este libro nos llama a un compromiso y nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Así que vamos a estudiar el libro de Ageo. Es uno de los profetas menores. La Biblia hay los profetas mayores, profetas menores. Y el profeta menores no tiene ese nombre porque sea de menos importancia, sino que se llama menores porque sus escritos son breves. Así que hoy vamos a dar una pequeña introducción al libro de Ageo, del profeta Ageo, y darle algunas razones por las cuales considero que podemos estudiarlo. Y esta introducción nos va a permitir tomar como una base a lo que vamos a estar estudiando en este corto libro. Dice el versículo 1, quiero que vaya al libro de Ageo, y vamos a leer solamente el versículo 1 por el día de hoy como introducción, como base. Pues Ageo está en el Antiguo Testamento. Yo sé que quizás normalmente no estaban mucho acostumbrados a estar estudiando un libro del Antiguo Testamento, pero también es parte de la palabra de Dios y también debe ser predicada. Así que vamos a dedicarnos a este libro. Y también, pues, obvio, ¿no? Es la primera vez también de que voy a poder predicar un libro del Antiguo Testamento de una forma sistemática o expositiva, como hemos venido haciendo. Dice el versículo 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tú le das al pueblo de Dios de, aún por medio de las redes sociales, poder compartir tu palabra. Oramos para que de manera especial tú puedas hablar a nuestras vidas y que el mensaje que tú hablaste a través del profeta Ageo, a Zorobabel, a Josué, para el pueblo que venía de la dispersión de este remanente, Señor, pueda ser relevante para nosotros el día de hoy. Oramos, Señor, para que podamos recibirlo. Y oramos, oh Dios, para que nuestra responsabilidad, si hay descuido en nuestra vida espiritual, Señor, este libro nos pueda motivar, oh Dios, a tomar esa responsabilidad de hacer lo que es importante, lo que es primordial. Señor, que no dejemos que otras cosas nos roben nuestra principal responsabilidad. En el nombre de Jesús, Señor, sea alguien que no ha llegado a ti en fe y en arrepentimiento, Señor, que este libro lo motive, Señor, a llegar a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras estaba orando y pensaba en lo prioritario, recordé las palabras que estudiamos cuando estudiamos el libro Siervos para su Gloria del pastor Miguel Núñez. Decía que no dejemos que lo importante robe el tiempo a lo prioritario. Hay cosas que son importantes, hay cosas que son necesarias, pero él dice, no dejes
que esas cosas importantes, esas cosas necesarias, te roben el tiempo de lo que es prioritario. ¿Qué es prioritario? Nuestra relación con Dios. Alguien podrá preguntar, bueno, ¿qué podemos aprender de este profeta o del escrito del profeta Ageo? ¿Por qué estudiar a Ageo? Bueno, primero que todo pensemos un poco en quién es Ageo. Ageo fue un profeta, como él mismo se describe en el versículo 1, que escribió 18 años más o menos después de que los israelitas regresaron del cautiverio a Jerusalén. No sabemos mucho sobre la edad de Ageo. Algunos dicen, estudiosos, que probablemente él haya vivido lo suficiente para ver la destrucción de Jerusalén por los babilónicos, y esto lo envejecería mucho y lo pondría en el rango entre 70 y 80 años de edad más o menos. Haber sido testigo de la destrucción de Jerusalén por los babilónicos le daba una perspectiva única para los demás jóvenes o los demás adultos, porque muchos de ellos habían nacido en cautiverio y solamente habían escuchado las historias que sus padres les habían dicho de lo que había pasado en la destrucción de Jerusalén. No habían sido testigos presenciales. Otros dicen que como su nombre significa festivo, posiblemente él nació en el cautiverio. Cuando uno trata de estudiar estos libros proféticos, es bueno leerlos a la luz de los libros históricos. Y por ejemplo, en Esdras, que es un libro histórico, el capítulo 5, versículo 1 y 2, y capítulo 6, versículo 14, que vamos a leer más adelante, se nos presenta que, en ese libro se nos presenta que Ageo fue uno de los profetas, junto a Zacarías también, que animaron al remanente de Israel que regresó del cautiverio para que edificaran el templo a Jehová a pesar de las dificultades que ellos estaban viviendo. Así que una de las cosas que podemos resaltar, o 4 cosas, déjeme darle 4 cosas por las cuales aprendemos del mensaje del profeta Ageo, que debe ser relevante, que usted tiene que tenerla en mente durante todo este corto estudio. Y como siempre que empezamos un estudio de un libro, yo lo motivo a que vaya, no sé, a la Biblia en línea que usted use, busque Ageo, cópielo en un procesador de texto o en Word, quítele los versículos y los capítulos y léalo así, sin versículos y capítulos, para que usted pueda agarrar la idea central de una mejor, o para que usted pueda leer sin el prejuicio del capítulo y del versículo. Y si Dios nos da vida y nos podemos reunir antes de que terminemos el libro, pues entonces, si usted quiere, yo le hago una copia y se la doy cuando llegue. Pero 4 cosas. La primera que podemos aprender, y no me acuerdo si se lo mandé a los hermanos o si no, pero bueno, es que Ageo era un hombre humilde que exaltó al Señor Jesús, o a Jehová. Él adoptó, o la misma actitud que tenía Juan el Bautista, es la misma actitud que tenía Ageo. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ageo se humilló voluntariamente para que Dios fuera exaltado. La segunda cosa que usted puede aprender de Ageo durante todo este libro es que el mensaje de Ageo era de Dios para una generación de israelitas. Pero el mensaje era específico, y una de las frases que usted va a encontrar durante todo este libro fue: así ha dicho el Señor, o así declara Jehová. O sea, Ageo siempre se refirió a la autoridad suprema. Ahora, por ejemplo, en el capítulo 1 de Ageo
aparece 5 veces la declaración, así dice el Señor, o así declara Jehová. Aparece en el versículo 2, aparece en el versículo 5, aparece en el versículo 7, aparece en el versículo 8 y el versículo 13. Y en el capítulo 2, esa frase aparece 12 veces. Así ha dicho el Señor, o así dice Jehová. En la versión que estoy leyendo aquí, la pechita, dice así dice Jehová, o así declara Jehová. Entonces cabe resaltar que al profeta aquí sí Jehová sí le estaba hablando. Y le dio fecha exacta, y lo más importante, sus profecías se cumplieron. ¿Y por qué resalto esto? Porque hoy en día tenemos gente que siempre nos dice, así dice el Señor, cuando el Señor no les ha dicho absolutamente nada. Y yo lo reitero una vez más. Cuando usted escuche a alguien que diga, así dijo el Señor, pues pregúntele en qué capítulo y en qué versículo lo dice. Yo creo firmemente que Dios te puede hablar a ti, pero va a través del Espíritu Santo, te va a hablar a través de la palabra que tú tienes en tu corazón. Él usará la palabra para hablarte. Y Él nunca te va a hablar o te va a decir algo que contradiga lo que dice su palabra. Tercera cosa que aprendemos del mensaje de Ageo, y es que el mensaje reprende la pasividad de un pueblo. Su mensaje alienta y estimula al pueblo a la construcción, y lo hizo de una forma clara. Y aquí voy a quizás citar, a ver si aquí me cabe. Bueno, sí, 2 frases que no le mandé a los hermanos porque las leí. Una la leí anoche cuando ya había mandado todo, y la otra la recordé y la busqué hace un ratico. Pero 2 frases que son relevantes. Porque aquí Ageo reprende la pasividad del pueblo. Quizás le decía cosas al pueblo que el pueblo no quería escuchar. Y déjeme decirle esto. Esta frase se la dijo, creo, John MacArthur, pero él dijo lo siguiente. En el Antiguo Testamento, lee el Antiguo Testamento y encuentra un profeta un profeta que haga que la gente se sienta bien. Y él dice, y no lo hallarás. Busca en el Antiguo Testamento un profeta que haya hecho que la gente se sienta bien, y no lo vas a hallar. Y esta otra frase dice, cualquier predicación que te hable solo de lo que tú tienes que hacer y nunca te anuncie todo lo que Cristo hizo por ti, no es el evangelio de Dios. Esta la dijo Kevin DeJohn. Ageo habló o reprendió la pasividad del pueblo. A la iglesia no le gusta, o a la gente no le gusta que Ageo alentó al pueblo, estimuló al pueblo a la reconstrucción. O sea, estimuló al pueblo a hacer algo, a no estar sentado simplemente esperando. Y como veremos más adelante, sentado preocupándose por las cosas personales. El miércoles hablábamos, cuyo Dios es tu vientre, pero no pensaba en las cosas de Dios. Y sabe que dentro de este punto le puedo dar 4 cosas relevantes, porque son problemas a veces comunes que tú y yo vivimos. Ageo llamó al pueblo o cuestionó al pueblo, y es el cuestionamiento que tú y yo tenemos que hacernos al estudiar este libro. Primero es examinar nuestras prioridades. Hay que examinarnos para ver si estamos más interesados en nuestros propios placeres o en la obra de Dios. Ese es el llamado. Examínate para ver si estás más interesado en tus propios placeres que en hacer la obra de Dios. ¿Cómo está tu prioridad espiritual?
Segunda cosa dentro de este mensaje es que nos lleva a no dejar que, a no tomar una actitud, a no tomar una actitud derrotista por las circunstancias difíciles que estamos pasando. O sea, no usar lo que estamos pasando como una excusa para no servir a Dios. El mensaje de Ageo también nos llama a actuar valientemente, teniendo la seguridad de que Dios está con nosotros. Hay un versículo muy conocido que todos sabemos: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuarto, nos cuestiona, Ageo cuestionó al pueblo a que deberían descansar en Dios, sabiendo que cuando sirves a Dios recibiréis bendición abundante mientras le servimos con fidelidad. Y una cuarta cosa de este profeta era que cuando él no solo predicaba lo que tenían que hacer, sino que él llevó el mensaje a la práctica. Y sabe que esta última es una de las falencias que muchos de nosotros tenemos en las congregaciones, porque somos buenos para hablar, pero practicar muy poco. Muy poco practicamos lo que predicamos. La mayoría de las personas que piden amor son las que menos amor dan en la congregación. Las personas que piden compromiso son las que poco se comprometen. Por ejemplo, el versículo 5 dice algo interesante. Dice: por tanto, declara Jehová de los ejércitos, consideren sus caminos. Ageo dice: examina vuestros caminos. Ahora, esto es importante. Usted pregunta, ¿por qué es importante? Porque normalmente es fácil examinar los caminos de alguien más y no examinar mis caminos. El creyente es bueno para examinar los caminos del pastor. El creyente es bueno para examinar la vida de oración del pastor, las prédicas del pastor, los hijos del pastor, la ofrenda del pastor, el tiempo del pastor, los errores del pastor, la visita del pastor, el evangelismo del pastor o de los líderes de la congregación. Es fácil para hacerlo, pero no le gusta examinarse en sus propios caminos. Están tan ocupados examinando la vida de los pastores o de los líderes de la congregación que no les da tiempo para examinar sus propias vidas. Y cuando lo hacen, si llegan a hacerlo, lo hacen de la forma como lo hizo el fariseo cuando estaba orando: oh Señor, gracias porque yo no soy como tal publicano. Así que el llamado aquí, y quizás cuando lleguemos al versículo ahondaremos un poco más, es a examinar, a indagar nuestras vidas, a indagar nuestros caminos en referencia a nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico en el que escribe el profeta Ageo? Mire, el profeta comienza diciendo: en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, que fue dirigida esta palabra del Señor. El rey Darío, mencionado aquí, comenzó a reinar en el año 521 antes de Cristo. Y aquí se cumplía, dice que el segundo año, o sea que estamos aproximadamente en el 520. Usted está un poco confundido, lo que pasa es que antes de Cristo los años venían reduciéndose en la forma que lo arreglaron. Por eso comenzó a reinar en el 21 y en el 520 ya era su segundo año. Cuando menciona el rey Darío, un rey pues pagano, le permite a los historiadores señalar el tiempo preciso en el cual este profeta ministró dentro de la historia secular. Ahora es importante que usted destaque o entienda que después del cautiverio, cuando los profetas profetizaban, comenzaron a fijar las fechas de sus profecías
con respecto a los gobernantes que no eran judíos. Antes los profetas escribían en base al rey de Judá o al rey del norte, rey de Israel. Pero después del cautiverio, pues la situación cambió. Cambió porque ya no había rey del norte, ya no había rey del sur. Entonces el profeta utilizaba a los reyes paganos que estaban reinando. Aquí podemos decir que desde el profeta Ageo ya el pueblo vivía en los tiempos de los gentiles. Había el cautiverio del pueblo de Israel, pues lo llevó a vivir en los tiempos de los gentiles. Ahora, un tema, digamos, del libro es la reconstrucción y la restauración del templo. Esta fue la pasión de este profeta. Y no solo reprendió al pueblo por su demora en la reconstrucción del templo, sino que también los ayudó a que emprendieran esto con el interés que necesitaba. En él predominaba la práctica, dijimos en Ageo. Él decía, manos a la obra, entremos en acción. Esto nos recuerda lo que habla Santiago. Santiago también nos lleva a la práctica. Si tienes fe en Jesucristo, bueno, pon esa fe en práctica. Porque nada sirve que digas que crees cuando no pones en práctica. Bueno, Ageo llevó al pueblo a hacer lo mismo. Cuando usted mira a Zacarías, que es un profeta contemporáneo, dicen los estudiosos que era un poco más visionario. Pero Ageo era más práctico. Por ejemplo, si al profeta Ageo le decían, profeta, tenemos que orar, él decía, amén, tenemos que orar. Muy bien, trabajemos durante el día en la reconstrucción y en la noche, pues nos ponemos a orar. O sea, hay que orar, claro que sí, pero también tenemos que trabajar, tenemos que terminar la reconstrucción. Así que el profeta Ageo unió lo que es la adoración con el trabajo. Algo que claramente Jesús luego iba a enseñar en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de trabajar en la obra de Dios, es bueno recordar lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, versículo 58. Creo que todos lo hemos conocido y es un verso que utilizamos para motivar al pueblo a servir. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿Qué versículos encontramos significantes en este libro? Primero podríamos mencionar Ageo 1, versículo 8, donde dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado. Y dice, así ha dicho el Señor. Versículo 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Jodasac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Así que Ageo lanzó un desafío y creo que ese desafío debe ser aplicado a nuestra vida al día de hoy. Vaya conmigo a Esdras capítulo 1 y 2, le dije que lo leería más adelante. Porque tanto Zacarías como Ageo profetizaron durante el mismo tiempo y presentaron un desafío para estimular al pueblo. Esdras capítulo 5 versículo 1 y 2 dice, y profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, ese Yeshua era Josué, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén,
y con ellos los profetas de Dios que les ayudaron. Ageo y Zacarías son mencionados en el libro histórico de Esdras como los profetas que animaron al pueblo. Mira el versículo capítulo 6, versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, el hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del rey de Israel, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahora, vamos ahorita a nuestro versículo 1, que es el que estamos tratando de meditar hoy. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Dijimos que el profeta dio la fecha exacta, que fue, digamos, el 1 de septiembre de 520. Y Ageo escribió durante el tiempo de los gentiles, como ya lo dijimos. Y dice el versículo, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Ya mencioné las veces que esto apareció, 5 en uno y 2 en el otro capítulo. Y esto nos deja claro que Ageo no comunicaba su propio mensaje, sino que anunciaba la palabra de Dios al pueblo. Él anunciaba el mensaje de Dios. Por eso dijo, así dice, o así ha dicho, o así declara Jehová. Ahora, al leer esta palabra, uno deja de recordar al Señor Jesucristo en su ministerio. Por ejemplo, Jesucristo en su ministerio en Juan 5:30 dijo, yo no puedo hablar por mi propia iniciativa. Jesús, el Hijo de Dios, decía, yo no hablo lo que yo quiero hablar. Yo no puedo hablar por mi propia iniciativa. Juan 7:16, mira lo que dice, o lo resumido. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Quién lo había enviado? El Padre. Jesús está diciendo, lo que yo le estoy enseñando a ustedes no es lo que yo quiero enseñar, es lo que el Padre me dijo que yo tenía que enseñarles. Juan 12:49. Yo no hablo de mi propia cuenta. Entonces, cuando Ageo dice, así ha dicho el Señor, Ageo está diciendo, esto no es lo que yo quiero decir, es lo que Jehová quiere que yo diga. Yo solo lo estoy repitiendo, lo estoy poniendo en mis propias palabras, pero estoy repitiendo lo que Dios quiere que ustedes escuchen. El mismo Jesús, antes de irse y dejar a sus discípulos, ¿qué les dijo cuando les prometió el Consolador allá en Juan capítulo 14, versículo 26? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, que dice, los enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo los he enseñado o les he dicho. Me acordé otra vez de Cornelio y Pablo y Pedro en Hechos 10:33. Cornelio le dijo a Pedro, ahora estamos en la presencia de Dios, Pedro, para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos diga. Vamos a oír todo. Hermano, una de las cosas que los predicadores debemos entender es que debemos hablar el mensaje de Dios. Es la palabra de Dios. Yo creo en que las historias, las ilustraciones deben ser usadas en los sermones. Nos ayudan a ilustrar algún punto o para que la gente entienda algo. Pero las personas no necesitan ilustraciones. Las personas no necesitan cuentos. Las personas necesitan con urgencia escuchar la palabra de Dios. Hoy más que nunca, con urgencia se necesita que te hablen de la palabra de Dios.
No que te hablen de las bendiciones que tú puedes recibir. No que te hablen de cómo ha sido bendecido tal persona. No que te hablen del testimonio de tal persona. Que te hablen lo que Dios quiere a través de su palabra, con urgencia. Cuando en un sermón, el 90% del sermón son ilustraciones, son cuentos, son frases. Hombre, apaga el televisor y vámonos, o apaga el celular y vámonos. Porque tiene que ser todo lo contrario. El 90%, 95% tiene que ver en relación a lo que Dios dice en su palabra. Una que otra ilustración para ayudarle a entender. Pero necesitamos escuchar la palabra de Dios lo más fiel posible a la palabra de Dios, a lo que Él reveló. La gente necesita escuchar de Dios, porque la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? ¿Cuentos? ¿Por oír canciones? No, yo le creo a la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y uno de los aspectos que alguien decía o preguntaba, una de las, digamos, durante este tiempo, sí, un día cantamos una cancioncita, otra, y dedicamos fue mayor tiempo a la palabra. Porque nos pusimos a pensar, bueno, la gente tiene que esperar 15 minutos para que terminemos de cantar, para luego escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos mejor directo a la palabra, que es lo que necesita la gente escuchar. La canción puede esperar. Por muy bíblicas que sean, lo he dicho la vez que sea. Por muy bíblica que sea la canción, tiene que haber un momento donde te tienen que predicarte la palabra de Dios. Porque ella es la que va a abrir, va a derribar el velo de tus ojos. Ella es la que transforma. Ella es la que cambia. Es la palabra de Dios. Así que más que nunca, las frases que leí al principio, así que nuestros pensamientos deben quedar a un lado para dar paso a los pensamientos de la palabra de Dios. Y yo siempre le digo a los hermanos en esta congregación, a los maestros de escuela dominical, la palabra de Dios tiene que ocupar el lugar primordial en nuestra enseñanza, por lo menos en esta congregación, no sé en las otras. Yo no tengo mucho acceso allá, pero aquí tiene que ocupar la palabra de Dios, lo que Él dice, que a veces es difícil lo que Él dice, a veces no nos gusta, a veces suena duro, pues sí, pero es lo que Él dice. Mire lo que dice el versículo, sigue diciendo: vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel significa sembrado en Babilonia. Zorobabel nació en Babilonia, en la cautividad. Su nombre no era hebreo, su nombre era pagano. Él, aunque pertenecía al linaje de David, nieto de Joacim, como dice 1 Corintios 3, 17 y 19, fue nombrado como Ciro, fue nombrado por Ciro como gobernador de Judá. Eso está en Esdras 5, 14, en los libros históricos del Antiguo Testamento. Y sigue diciendo: a hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Josadac era el sumo sacerdote durante el tiempo de la invasión babilónica. Primera de Crónicas lo dice, 6:15. Ahora, todos ustedes recuerdan o sabemos que el sumo sacerdote jugaba un papel importante dentro de la vida espiritual del pueblo. Y aquí vemos a Dios que primeramente envió un mensaje a los líderes, al líder civil, o sea, al gobernante, y al líder religioso, al sumo sacerdote. El mensaje primeramente, obvio, luego los políticos, el político y el líder espiritual lo iban a dar al pueblo, pero Dios llamó la atención primeramente al liderazgo. Y se habló al pueblo, al líder en el segundo año
lo que tenían que hacer. Versículo 2, así dice Jehová de los ejércitos. Le habló. Hermano, como líderes debemos estar sensibles a lo que Dios tiene que hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Por eso no podemos descuidar nuestro tiempo de meditación en la palabra, nuestro tiempo de oración. Mire, cuando los israelitas regresaron de la cautividad, regresaron con entusiasmo, con ganas, porque dijeron, ahora sí vamos por fin, somos libres. Estuvieron 70 años cautivos, vamos a reedificar el templo. Pero cuando llegaron se encontraron con un obstáculo. Se encontraron que la reconstrucción requería esfuerzo, sacrificio enormes para alcanzar el objetivo, y entonces se desinflaron. Ellos, después de haber sufrido por tanta cautividad, arduo trabajo, esfuerzo, llegan donde pensaron que todo iba a ser color de rosa, y el desánimo comenzó y se vino abajo el proyecto. Cuando el pueblo comenzó a hacer el análisis de la situación en la que habían vivido en Babilonia, ellos dijeron, pues, no es tiempo de edificar. Versículo 2 dice, así dice Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo que sea reconstruido el templo de Jehová. Ellos dijeron, pues no ha llegado el tiempo. Ellos trataron de consolarse, trataron de justificarse, pensando que las dificultades que habían enfrentado y las que estaban enfrentando era la excusa perfecta delante de Dios para decirle, Dios, todavía no es tiempo. Ellos pensaron que la situación que vivía les quitaba responsabilidad de ocuparse de las cosas espirituales. Habían colocado los fundamentos, sí, pero cuando vieron la oposición de los samaritanos, porque los samaritanos se opusieron, cuando ellos vieron que eran muy fuertes, la excusa perfecta era, Dios, no ha llegado el tiempo. Ahora yo le hago esta pregunta, ¿qué le recuerda a usted esa declaración? Yo creo que esta declaración se parece mucho al análisis que nosotros los seres humanos ahora en la iglesia del Calvario usamos. Pensamos que las dificultades que estamos enfrentando, llámese coronavirus, llámese cáncer, llámese pobreza, llámese estrés, llámese como se llame, pensamos que todas esas dificultades que hoy estamos pasando, Dios nos excusa para descuidar nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con Dios. Es que Dios sabe que como estamos en coronavirus, entonces pues ahora, pues Él sabe que no tengo que leer la Biblia, pero es que como estoy enfermo, es que como tengo crisis con mis hijos, tengo crisis en mi trabajo, entonces Dios sabe que entonces no tengo la responsabilidad de ocuparme de mi vida espiritual y menos de ocuparme de la obra del Señor. Bueno, Dios te dice lo mismo que le dijo a este pueblo y lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, ¿cuándo va a ser el tiempo? Si ahora no es el tiempo, ¿cuándo va a ser ese tiempo? Si tú eres de los que te excusas en las circunstancias que estás viviendo para no crecer espiritualmente, para no comprometerte a tu responsabilidad como hijo de Dios, como parte de la iglesia local, Dios te pregunta, entonces, ¿cuándo es? Ahora, ¿por qué estudiar este libro tan corto? De hecho, es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento. Solo ocupa dos capítulos en sí. Pero creo que se puede aprender mucho. Y una de las cosas que podemos aprender de este libro es cómo Dios usa las experiencias pasadas de otros para disuadirnos de no cometer el mismo error. Porque similar a otros profetas, a Ageo, el profeta Ageo, por ejemplo, el capítulo 2, versículos 16 y 17, para los que están tomando notas, nos muestra qué sucede cuando la gente desobedece a Dios. Por ejemplo,
Dios o el profeta Ageo le recuerda, a ver dónde estoy. Bueno, la segunda cosa que podemos aprender es lo que sucede cuando tú obedeces a Dios. En lugar de maldición recibes bendición. Por ejemplo, lo encuentras en el capítulo 2, versículos 7 al 9. Cuando usted obedece, en lugar de bendición, pues va a recibir bendición. También aprendemos que Dios está atento a sus hijos cuando ellos les sirven en medio de las pruebas. Cuando los samaritanos se opusieron a la reconstrucción, Dios envió respaldo. Y una de las cosas que podemos resaltar aquí, hermano, es que Dios está interesado en dos cosas que la iglesia ponga atención: en que se le escuche y que se le obedezca. Ageo les dice: si ustedes sirven a ese Dios, obedecen a Dios, restauran el templo, vendrán bendiciones. Esto lo encuentra en versículo 18 y versículo 19. Si no bendice, si no hace la obra, pues vendrán maldiciones a tu vida. Otra cosa que podemos aprender de este libro es a confiar en la voz de Dios. Satanás estaba usando todas las cosas que estaban alrededor, los enemigos extranjeros, la capacidad militar de los extranjeros, para asustar al pueblo o disuadir al pueblo para que no trabajen en la restauración. Y es aquí donde, iglesia, tenemos que aprender a escuchar únicamente la voz de Dios por medio de su palabra y por medio de los pastores que predican la palabra fielmente. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabe que primera de Juan 4:6, que ya estudiamos, dice: nosotros somos de Jehová, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye? Hermano, no podemos ser como Eva. Eva prefirió escuchar otra voz antes que la voz del Dios verdadero. Y este pasaje nos llama a ese reto. Y es el reto hoy, hermano. Hay muchas voces hoy que nos quieren hablar al oído para descuidar nuestra relación con Dios, para descuidar nuestra responsabilidad en la obra de Dios. La voz de: estás muy cansado. La voz de: tienes mucho trabajo. La voz de: no te hagas religioso. La voz de que Dios puede esperar. La voz de que estás enfermo. No. No dejes que lo importante, no dejes que lo necesario te robe el tiempo de lo prioritario. Eso tiene que quedar clavado en el pueblo de Dios. Hay muchas voces que normalmente te quieren decir lo que a ti o te quieren decir, hacerte creer que están interesados en tu bienestar, cuando en realidad no lo están. Satanás le dijo a Eva: Eva, no vas a morir. Y usted sabe que Eva sí murió, y por culpa de ello entró el pecado a todo el mundo y hemos muerto. Así que hay que reaccionar, iglesia. Y este libro nos lleva a cuestionar eso. ¿Qué estoy escuchando? Hoy, a través de las redes sociales, a través de las amistades, ¿qué estoy escuchando? Yo me pregunto, ¿es este pasaje relevante para nosotros? ¿Algo que pasó en el 520 antes de Cristo? ¿Tiene este libro algo que decirnos a nosotros hoy? Bueno, mi respuesta es sí. Sí tiene algo que decirnos, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, es viva y la palabra de Dios es eficaz. Yo hablaba con una señora en estos días que preguntaba algo sobre la escritura, y cuando yo le di mi postura, ella dijo: yo estoy de acuerdo con su postura. Pero hablé con alguien y ese alguien me dijo que no, que esa postura era muy antigua. Y yo le dije: ver un momentico, ¿cómo que muy antigua? Si es una postura bíblica.
Y es la misma postura. Y si de aquí a 200 años Jesucristo no ha llegado por su iglesia, las generaciones siguientes, esta palabra sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Y sigue siendo más cortante que toda espada de dos filos. Y sigue penetrando hasta lo más profundo de la vida. Por eso lo que Dios escribió a través del profeta Ageo es relevante para nosotros. Por eso el creyente tiene que preguntar: ¿qué voz estoy escuchando? Segundo, ¿por qué es relevante para nosotros hoy o es importante para nosotros hoy? Bueno, porque fue inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3. Y es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para entrenar en justicia. Así que sí, es cierto que no tenemos babilónicos que quieran venir a saquear nuestra ciudad. Sí, también es cierto que no estamos rodeados de enemigos que están amenazándonos, que nos van a atacar si seguimos construyendo. Pero sí tenemos los placeres del mundo. Sí tenemos los trabajos, sí tenemos las diversiones, sí tenemos las enfermedades, sí tenemos la pandemia del COVID-19 tratando de disuadirnos de no buscar a Dios de la forma correcta. Tratando de disuadirnos de que no tomemos tiempo para trabajar en nuestra vida espiritual. Si tenemos nuestras amistades que nos invitan a fiestas, vente para la fiesta. Ahorita en verano, bueno, quizás ahora por la pandemia ya bajó la cosa, pero tenemos gente que, vámonos para la playa. Es que tengo iglesia. ¿Qué iglesia ni que nada? Ven para la playa. Vamos a pescar. Es que tengo que ir a la iglesia. No, otro día vas. Vámonos a pescar. ¿A qué horas? A las 5 de la mañana. Uy, vámonos pues. ¿A qué hora es el servicio? A las 9:30 escuela medical. Uy, tan temprano. No, pero para pescar hay que ir a las 10, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, y la gente va contenta y feliz. O los cazadores. Así que no tenemos enemigos, pero sí tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que están tratando de disuadirnos. Por ejemplo, esa voz que siempre nos dice: no vayas tanto a la iglesia, ese cuento de ir miércoles, ese cuento de ir domingo, no te hagas religioso. Tenemos enemigo. Los placeres del mundo que nos están tratando de mostrar que las cosas físicas son más importantes que las cosas espirituales. Y sabe que muchos de nosotros estamos escuchando esa voz y estamos caminando. Sabe que una de mis, oraciones, peticiones de oración durante todas estas 8 o 9 semanas en cuanto a la pandemia fue clamar a Dios: Señor, para que este tiempo donde la iglesia dejó de congregarse en el templo, Señor, que nos sirva para que algunos se alejen de ti, sino que más bien sirva para que se comprometan más contigo. Esa fue una de mis oraciones. Porque sé que aquellos que normalmente andan con un pie adentro y un pie afuera, esto les cayó perfecto a su estilo de vida. Y esa voz los ha llevado a preocuparse más por lo material que por lo espiritual. Hoy el mensaje del profeta Ageo es importante para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido testigos de grandes destrucciones. Hemos sido testigos de grandes avances tecnológicos. Hemos sido testigos de muchas distracciones que se han creado y que el único enfoque y objetivo de esas cosas, ¿sabe cuál es? Alejarte de nuestro verdadero enfoque. ¿Cuál es el verdadero enfoque del cristiano? Ya lo estudiamos en el estudio de los miércoles con el apóstol Pablo. El enfoque del cristiano, la meta del cristiano no es ni el dinero, no es ni las diversiones, ni las vacaciones, nada de eso. El verdadero enfoque del cristiano es ser como Cristo.
El verdadero enfoque del cristiano es trabajar día a día en su vida espiritual. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero me estiro al máximo para alcanzarlo. El enfoque del cristiano es trabajar en su santificación. Y al igual que el libro de Ageo, esto no es solo trabajo del pastor, es el trabajo de todo creyente que entiende esta verdad. Es que yo no crezco espiritualmente por culpa del pastor. No, tú no crees espiritualmente, no es por el pastor. Es por tu flojera, es porque las voces de afuera, las distracciones te han hecho creer a ti que no es tiempo de buscar a Dios. Ahora, si yo como pastor no te estoy motivando, no te estoy predicando la palabra de Dios fielmente, entonces tú puedes decir, bueno, sí, culpa el pastor. Y ni eso, pero cuando llegue delante de Dios, Dios te va a decir, no, era tu responsabilidad. Tu vida espiritual depende de ti, no del pastor. No del pastor que tenías. Yo, si él no hizo la parte de él, yo me las arreglo con él, pero tú no hiciste tu parte. Es un trabajo de toda la congregación, de cada creyente. Y cada creyente tiene que entender esta verdad. Debemos ocuparnos de las cosas espirituales y no dejar que nada de lo que pase a nuestro alrededor nos lleve a pensar, Dios, todavía no es el tiempo. Dios, todavía no es el tiempo. Bueno, yo te pregunto, si todavía no es el tiempo, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuando estés viejo? Porque es que si estás muy joven, dices que estoy demasiado joven. Si estás niño, demasiado niño. Si está joven, que demasiado joven. Si está en la edad joven adulto, entonces dice demasiado ocupado, demasiado trabajo. Y cuando está viejito dice, bueno, estoy demasiado viejito, ya estoy muy cansado. Bueno, entonces, ¿cuándo es el tiempo? Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador ahora, en tu día de tu juventud, antes de que lleguen los tiempos malos. O sea, antes de que llegues a la avanzada edad, donde tú quieras decir, quiero. Y aquí resalto una vez más el testimonio de la hermana Ofelia, que de hecho me enteré esta mañana de que está otra vez hospitalizada para que la mantengan en sus oraciones. Pero la hermana Ofelia, usted sabe que es la más adulta de nuestra congregación. Oh, qué hermana para gustarle trabajar en el Señor. Y cuando ya queríamos jubilarla, digámoslo así, de enseñar a los niños, casi no la sacamos. Porque ella seguía, la pusimos como ayudante, pero cuando llegaba preparada y decía, yo quiero dar la clase. Y ella estaba ahí, y ahorita que no puede congregarse por su enfermedad, ella dice, yo quisiera ir a la iglesia. Y cuando yo veo esa pasión en ella, me da una tristeza porque los jóvenes, los adultos, los fuertes están en las casas haciendo nada porque no es tiempo. Porque quieren tener vacaciones. Y ella que está debilitada de salud, edad avanzada, dice, yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero congregarme con mis hermanos. Yo quiero enseñar. La última clase de predicación que di, ella vino. Y yo le dije, qué bueno que ella vino, pero yo le dije, hermano, usted no se preocupe por las tareas ni nada. Pero me llamó su hija. Me dijo, pastor, es que mi hija está haciendo la tarea, está preocupada porque usted la va a regañar porque no terminó la tarea. Sí, mi mamá está preocupada, dijo la hija. Y yo le dije, no, le dije, tranquila, yo ya le expliqué a ella que no se preocupe. O sea, estaba en la casa preocupada, tratando de hacer la labor para traerla. Y los más jóvenes estaban, es que yo no puedo. Hermano, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo si no es ahora? Déjeme terminarle con esto. El templo jugaba un papel importante en la fe de Israel. Antes y después del exilio, de la persecución, del cautiverio. Sin el templo hubiera sido dudoso que la religión de Israel pudiera haber sobrevivido en mundo pagano. ¿Sabe que el profeta Ageo fue criticado porque muchas veces apeló a los intereses propios de la gente mientras intentaba llevarlos a la reconstrucción? Él les dijo que sus problemas económicos eran el resultado de abandonar la reconstrucción del templo
y por su falta de interés espiritual. Eso lo encontramos en el capítulo 1, de versículo 2 hasta el versículo 6. Y les prometió prosperidad si lo reconstruían. Capítulo 2, del versículo 6 al versículo 9. Criticaban a Ageo por ello. Y la respuesta a los que critican a Ageo era que Ageo estaba dirigiendo su mensaje a personas. Y creo que no me equivoco al decir que hoy los predicadores también estamos predicando a personas, y póngame atención, que están inmersos totalmente en las cosas, en la búsqueda de cosas materiales y excluyendo lo espiritual totalmente de sus vidas. Una vez más, y perdóneme, por eso ese evangelio de la prosperidad es tan diabólico, porque sumerge a las personas en la búsqueda de algo material, mas no de lo espiritual. Cuando tú dices es que no tengo tiempo de congregarme, cuando tú dices es que estoy muy ocupado en el trabajo, cuando tú dices es que tengo esto, que tengo lo otro, y no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para nada de eso. O sea, los caballeros ahora, ¿cómo? ¿No tengo tiempo para qué? No tengo tiempo para conectarme, claro, ahora sí, no tengo tiempo para conectarme en línea. Hombre, eso habla de que tú estás en la misma situación de este pueblo. Porque es que no es falta de tiempo, es falta de interés. Porque cuando uno tiene interés en algo, uno saca el tiempo, uno saca el dinero. Entonces, aquí una vez más la frase que leí al principio. Busquen en el Antiguo Testamento un solo profeta que le dijera a la gente o que hiciera sentir a la gente bien. No lo encuentras. No lo encuentras, mi estimado hermano. No lo encuentras, mi estimado amigo. Ese es un aspecto de la predicación en la cual debemos poner atención como predicadores, y cualquier hermano que enseñe en esta congregación, a los jóvenes, a los adultos, a los niños, tiene que tener esto en cuenta. Estamos tratando con personas que están inmersas en la búsqueda de cosas materiales, que su Dios es su propio vientre, como estudiamos el miércoles, su satisfacción propia. Por eso la gente no sirve en las congregaciones. Porque es que para servir requiere mucho sacrificio. Es que para servir tengo que tomar un curso de siervos, de un discipulado de siervos. Es que para servir tengo que estar allá de primero y tengo que irme de último. ¿Sí ve? Inmergidos en lo espiritual y no entienden lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 58. Que todo el trabajo que hicimos para el Señor no es en vano. Va a haber bendición de parte de Dios, y tampoco sirva para que Dios lo bendiga. Sirva porque ha sido llamado a servir. Consecuencias de bendición vendrán, amén. Pero esa no es mi prioridad. Mi prioridad es servir a Dios. ¿Sabes? Si somos honestos, ya lo dije, nosotros encontramos tiempo para las cosas que nos interesan. Mire, la gente, perdóneme que diga esto, la gente no tiene, cuando teníamos servicio los martes en la noche, la gente no tenía tiempo para venir porque estaban cansados. Pero cuando sus hijos tenían actividades deportivas, luego usted veía las fotos de ellos de los martes en las actividades deportivas, pero estaban cansados para congregarse. ¿Sí ven las cosas como son? Y podría darle ejemplos todos los que usted quiera. Para cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿no? Hermano, normalmente estamos demasiado ocupados cuando se trata de servir a Dios. Estamos demasiado ocupados cuando se trata de servir en la iglesia. Estamos demasiado ocupados o nos falta dinero cuando se trata de ofrendar. Pero para comprar celulares del año, iPhone 2000, no sé qué cosa, todas esas cuestiones, no, ahí sí nos sobra el dinero. Pero para ofrendar, no hay para la ofrenda. El Dios sabe que no hay para la ofrenda. Pero bueno, la pregunta crucial para cada uno de nosotros hoy es, ya me les metí a donde tenía que meterme, pero bueno, a la gente no le gusta que les toquen los bolsillos, les tocan los bolsillos y se enojan. Pero bueno, que se enojen, ¿qué más vamos a hacer? La pregunta crucial para cada uno de nosotros
y con la que quiero dejarlo esta mañana, finalizar el sermón, la siguiente. ¿A qué está mi vida realmente comprometida? ¿A qué está realmente mi vida comprometida? Creo que el profeta Ageo anticipó de una manera muy precisa las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 6:33, también muy conocido: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Iglesia, ¿a qué está mi vida realmente comprometida? ¿A qué está mi vida? Quiero que mediten esa pregunta durante esta semana y que lea el libro completo durante esta semana. Es cortico, así que lo puede leer varias veces, una vez por día. Y que mientras usted lo esté leyendo, lo lea con esta pregunta en mente: ¿a qué está mi vida realmente comprometida? ¿A qué está mi vida realmente comprometida? Padre, al salir de este lugar queremos pedirte de que tu bendición esté con nosotros. Señor, que las palabras del profeta Ageo, o el mensaje del profeta Ageo, Señor, pueda ser relevante a nuestra vida el día de hoy, pertinente a nuestra vida. Señor, permite de que podamos leerlo a conciencia, analizarlo y examinar a la luz de este libro cuáles son las prioridades de nuestra vida. Señor, aquel que no te conoce, Señor, si quiere disfrutar de la vida eterna que pueda llegar a ti, y aún tu Espíritu Santo puede usar este texto para llevarlo a darte el tiempo que mereces, y que cada una de las excusas que estamos levantando para no servirte, para no buscarte, Señor, que puedan ser derribadas por tu palabra. Señor, porque si hoy no es el tiempo, entonces ¿cuándo será ese tiempo? Si sabemos que la vida no la tenemos comprada, en cualquier momento se acaba. Gracias, Señor Jesús. Gracias. ¿Sabe? Recordé ahorita algo que me contaron, pensando en que la gente a veces dice: no, hoy no puedo, mañana lo hago. Hablaba con un joven que se quedó de ver con otro joven el día de mañana. Al día siguiente se quedaron de ver. Hablaron y se iban a ver al día siguiente. Y al día siguiente se enteró que ese joven a las 8 de la noche, cuando iba conduciendo, tuvo un accidente y perdió la vida. Iba hablando con teléfono con alguien, creo, tengo entendido, y simplemente se cortó la comunicación, le regresaban la llamada y nunca contestó. Joven, 30 y algo años tenía, imagínate, más joven que yo, en plena, digamos, flor de la juventud, de la adultez. Así que si no es el tiempo ahora, entonces ¿cuándo va a ser? Mañana no lo tienes comprado, no sabes si va a venir. Así que, iglesia, aprovechemos cada momento para ocuparnos de nuestra responsabilidad espiritual, de servir al Señor, porque mañana puede ser que no estemos. Este pudo haber sido el último sermón que yo predique, o pudo haber sido el último sermón que usted me escuche. Por eso siempre lo trato de predicar como si fuera el último, porque puede ser que sea el último que usted me escuche o que yo predique. Así que Dios lo bendiga. Vamos a tratar otra vez de compartir un rato después de la predicación. Así que lo invito para que no salga corriendo, sino que se quede ahí unos ratitos, unos 5 minutos, nos conectamos, ya acomodamos unas cosas aquí.
para que compartamos y para que podamos ver algunos de nuestros hermanos. Así que Dios los bendiga, los esperamos el miércoles una vez más a las 7 de la tarde, con toda nuestra disposición para seguir estudiando el libro de Filipenses, los dos últimos versículos del capítulo 3. Amén. Bye.